el derecho registral con otras ramas del derecho. El derecho registral y el derecho constitucional. Este va a ser regulado dentro de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y también es muy importante que hablemos acá sobre el principio de legalidad, ya que este va a ser muy fundamental para que el individuo, tanto como la sociedad, se desarrolle y fortalecer así un Estado de Derecho. El derecho de autor y el derecho de la libertad de industria, de comercio y de trabajo, lo cual es regulado dentro de nuestro artículo 42 y 43 constitucional, también van a ser interrelacionados con el derecho registral. Se ha desempeñado que la Corte de Constitucionalidad y los tribunales de justicia, en cuanto a temas registrables, van a revisar todas aquellas resoluciones de los procesos ordinarios o puedan ser extraordinarios, como sucede en un proceso de una acción de amparo que va a ser planteada si se nos ha violado alguna garantía constitucional, y para que así no haya lugar a una gran actividad que se pueda generar en los registros públicos por la cuestión de mala fe y la aplicación de criterios que van a ser muy variados en el ejercicio de esta, y para la contratación de las evidencias que puedan ser normalmente dentro de los registros públicos, sino antes. Hablaremos también sobre el derecho registral y el derecho civil. Este va a ser muy relacionado con todo este tema de las personas, de las familias, de las sucesiones hereditarias, de las propiedades, de las obligaciones, de los contratos, registro de la propiedad, registro nacional de las personas, registros de las personas jurídicas también, y pudiera ser en el caso también muy interesante en que suceda de capitulaciones matrimoniales, si la posibilidad de liquidar el régimen económico sea entre los cónyuges, o en el caso del divorcio. También otro pudiera ser aquel caso en que el cónyuge frente a un conviviente o que suceda en un hecho de declaración de los bienes y gananciales en el caso de las sucesiones hereditarias, y la partición también de la herencia de los herederos en el caso de que éstas hubieran cedido o se hubieran comprado a los en este caso a los hereditarios y sus inmediatos accesos a los registros públicos. Hablaremos también sobre el derecho registral y el derecho mercantil. Esta cuestión es muy importante en cuanto a las inscripciones en el registro mercantil general de la República de Guatemala y en la relación trascendiente de determinar o no quiénes son los comerciantes y cuáles van a ser los contratos que estos puedan otorgar y si estos contratos van a ser inscribibles. También se ha suscitado una cuestión de que pudiera ser la primera discusión que se ha sostenido dentro del tema de los fideicomisos, que es una figura que se ha determinado bastante actualmente. El aspecto también de considerar si hemos relacionado normalmente un representante legal que se vea la cancelación de este en el caso de las entidades mercantiles, y que estos procuren también un trámite de la cancelación y de su nombramiento para que éstas puedan tener así su representante legal. También es importante hablar sobre la trascendencia que radica pues en la responsabilidad personal que tiene y que se representa dentro de un escrito, y que éstas puedan ser efectuadas por en este caso por la sociedad mercantil. El derecho registral y el derecho de la propiedad intelectual. A este aspecto pues va a ser muy relacionado con el derecho de la propiedad intelectual, con el registro de la propiedad intelectual, que va a ser muy estrecha dentro del registro de la propiedad intelectual, ya que va a surgir, va a nacer o se va a constituir a través de una inscripción registral. Otros también casos podrían ser el derecho en que puedan nacer de algún registro o alguna prestación o situación que sea de particulares, en caso de diligencias a través de un gestor de oficio o de alguna circunstancia en que pueda hacer un proceso de intervención. También tenemos el derecho registral y el derecho notarial. Y pues en este caso hablaremos sobre el instrumento público, que es el que puede ser una razón notoria de alguna cuestión notarial, y que ésta pueda tener fe pública, ya que un notario tiene fe pública al redactar el instrumento público. La calificación también de las formalidades es esencial para que pueda pues a través de los registros suscitarse y no tener así ninguna controversia. Se ha discutido también por varios
foros nacionales e internacionales de que la doctrina es dividida también en cuanto a sus registros públicos, y esta no debe de ser calificada de ninguna forma en el pasado como el matriz de los notarios. También vamos a hablar sobre el derecho registral y el derecho administrativo. En este derecho puede ser un ejemplo el que exista algún carácter de resoluciones en los registros, y que pues en los casos en que se tenga una vinculación en el Ministerio de Economía y que éstas puedan ser impugnables mediante los recursos administrativos ante la autoridad superior, por lo que se evidencia que los demás criterios registrables deben de tomarse así en cuenta para atender los principios administrativos. Y también es importante de que hablemos sobre el principio de sencillez, de la no exigibilidad de los requisitos, de los no establecidos en ley, y de la agilidad, y de la certeza, ya que muchas veces yo siento que hay procesos que son muy tardados. También hablaremos sobre el principio de derecho registral y el derecho procesal. Y acá tenemos la resolución con el derecho procesal, que se evidencia fundamentalmente en los documentos que puedan dar origen a la jurisdicción que ingresa en los registros públicos. Entre ellos también veremos sobre los despachos judiciales de embargos, las anotaciones de demanda, los embargos con carácter de intervención y las certificaciones en donde constan esos divorcios, resoluciones judiciales de nulidad de instrumentos públicos, contratos, inscripciones de registros, y las certificaciones en donde se constan las titulaciones supletorias. También hablaremos, y como segundo punto, sobre el capítulo 2, que versa sobre los alcances y la calificación registral. La calificación registral consiste en el determinar o no si un acto o contrato va a ser representado por un registro público, y si éste va a reunir o no los requisitos que sean exigidos por el ordenamiento jurídico. Y con todos estos requisitos que sean conforme a la ley, se le va a dar validez y eficacia frente a los terceros para que este tenga finalidad de tener el acceso y por lo tanto tener una protección jurídica en los sistemas y en los títulos variados y perfectos. En cuanto a su naturaleza, tenemos que respecto a su naturaleza jurídica, la calificación registral ha discutido y se trata sobre la función más similar a la judicial y a la jurisdicción voluntaria, que es su sui generis. En cuanto a su naturaleza de función judicial, se le va a considerar pues una finalidad que sea de resolver las situaciones contenidas en el decidir si se incorpora o no al registro público, con eficacia del erga omnes, que significa frente a todos los hombres. Y en situaciones contenciosas, pues el discutir la eficacia constitutiva en una situación jurídica, claro está el ejemplo de que trate sobre alguna decisión que produzca efectos de cosa juzgada, y en ese orden de ideas pues se llega a constituir como con los requisitos de ley. En cuanto a sus características, se señala también que es fundamental los principios de exclusividad, de obligación, de motivación, de globalidad y de libertad e independencia. El carácter de exclusividad pues se va a referir a una facultad dentro de los registros que corresponden únicamente a los registradores, por tratarse estas cuestiones de una actuación personalísima, que va a ser alguna cuestión de delegación en vista de la doctrina. En cuanto a la obligatoriedad, también pues tenemos que tener en cuenta que va a ser ante los registros, y que todos van a estar obligados, por lo que no es posible que no se suspenda o se rechace al que se pueda inscribir. Para la decisión del registro de la propiedad del imperio de los 8 días prorrogables a los 15, en un plazo correría en cuanto al registro mercantil, si las garantías mobiliarias dentro de la remisión de las normas. Sin embargo, también tenemos cuestiones de sanciones previstas si uno no cumple con dichos plazos.
El principio de fundamentos pues se va a regir dentro del grado de la certeza, y este va a perseguir el registro público. Si se busca tener un alto grado de confiabilidad y de certeza, la calificación registral va a servir para suponer o no a todas las presunciones legales y efectos que se puedan constituir en el atribuir o no a las inscripciones. Básicamente un resumen de presunciones de exactitud de lo escrito. Y así, después de ver ello, incorporarlas al registro para poder inscribirlas. Los registros no solo pueden acceder a aquellos títulos que sean ciertos y válidos de la justicia de una calificación rigurosa, sino que también se van a considerar el fundamento de la calificación registral para considerar si hay título de inscripción o no. Tenemos el tema de la extensión. En cuanto a este tema, es muy importante resaltar la amplitud de la función calificadora de los registros públicos, ya que esta amplitud pues es vinculada con el principio de legalidad, y en este orden de ideas vamos a señalar algunos ordenamientos jurídicos más adelante, que es la calificación que está sujeta a la responsabilidad de los registros y la limitación que tienen estos de las formalidades estrictas de los documentos, a la capacidad que sean los otorgantes y la variedad también de los actos y disposiciones en que se hayan hecho esos instrumentos públicos. En relación a sus formalidades, pues en cuanto a los documentos que se van a inscribir, es necesario también al determinar si van a calificar el documento judicial para que sea especial, y frente a este el principio que se pueda decidir respecto a la fundamentación de justicia de resolución, y que éste pueda entrarse a calificar para la validez procesal, y que éste tenga la competencia de los jueces y de su jurisdicción para que lo conozca. También hablaremos sobre la responsabilidad derivada de la función calificadora de los registros públicos y de la responsabilidad derivada de la función de la calificadora. Pues tenemos que tener en claro que es muy importante el derecho registral, ya que este derecho va a ser derivado de aquella actividad que hagan los funcionarios registrables, y que esta acaba dentro marco legal, y que así también los funcionarios estén establecidos dentro del campo de las actividades, para que toda esta actividad sea transparente y legal. Así también tenemos el cumplimiento de la exigibilidad de las obligaciones que van a ser derivadas de esta actividad. Para el derecho registral guatemalteco, el sistema de transparencia va a ser muy importante en cuanto a su ejercicio de la fe pública registral, ya que esta es clara y específicamente nos ha establecido los supuestos a que los funcionarios públicos y todos aquellos empleados que sean sujetos al derecho registral estén en un hecho serio, ya que estas van a ser sujetas a las responsabilidades civiles y penales, y también todas aquellas cuestiones administrativas comunes de las generales establecidas por ley ante los funcionarios y empleados que tengan esta responsabilidad de hacer lo que a la ley les obliga, salvo también las cuestiones que sean establecidas por el Código Procesal Civil y Mercantil, que es una responsabilidad civil que es derivada del mal cargo del ejercicio del registrador de la propiedad, que va a ser aplicable a los registradores, a otros registradores, y no existe la regulación especial para esta temática. Sin embargo, pues recientemente también se ha modificado la ley en cuanto a la Ley de Registro Nacional de las Personas, en donde se establece como nuevos delitos para todos aquellos funcionarios y empleados o terceros también que puedan intervenir, y que a sabiendas de que de mala fe estos alteren datos que sean relacionados a lo establecido con el Código Civil, y también sobre aquellos derechos que sean de personas. Luego tenemos al capítulo 3, y este capítulo basa sobre la función de los registros públicos, y luego hablaremos sobre la multifuncionalidad que tienen en el derecho registral. Y pues también acá es muy importante hablar del derecho registral, que es un derecho que es contenido dentro de un sobre, en el cuanto va a ser en cuanto
a lo contenido, ya que este es un contenido múltiple para todos aquellos funcionarios y empleados públicos, en donde se les pueda dar ideas a estas para decirles el derecho registral y el derecho de la función principal, para que éste le pueda dar así la seguridad jurídica y el tráfico inmobiliario como inmobiliario también de un país, como la función principal de dar la seguridad a este mismo tráfico, para que las personas así entonces puedan ver hasta tener su funcionalidad de mecanismos para que también dentro de la historia de las personas en cuanto a la comunidad de una generación, estas puedan tener un lugar en un momento determinado. En cuanto a la función económica, en esta relación los registros naturales patrimonial consiste también en una función económica, ya que se han desempeñado de manera muy importante aquellas que conocen o reducen aquellos costos y aquellas informaciones también que sean de información y transacciones también que se puedan ver involucradas respecto a esta actividad. La función aseguradora, la función de seguridad jurídica preventiva. En esta seguridad tenemos los registros patrimoniales para que aquellos que sean relacionados a las personas nos indiquen o no aquella función, y si esta función va a ser procurando para que se evite aquel mal vicio oculto que pueda surgir de alguna mala transacción de eso ante los órganos jurisdiccionales. Y la función para eliminar las asimetrías informativas del carácter jurídico, estas van a ser ante los registros públicos y deben de llevarse adecuadamente ante los mecanismos idóneos. Y en ese orden de ideas vamos a tener que versar sobre el principio de constitucional de igualdad, que este principio va a permitir a todos aquellos la igualdad mediante todo aquel acceso que pueda surgir en cuanto a la información de lo escrito, y conocer también así los distintos aspectos para que puedan invertir en un bien determinado. También tenemos la función de eliminar aquellas contrataciones menos costosas que puedan surgir de alguna cuestión de determinación precisa y definitiva dentro de los contratantes. Es muy importante tener clara la situación de la identidad, ya que a las personas se les puede permitir reducir los costos dentro de los registros públicos para que éstas tengan la información, y no solo también éstas se procure ser transparentes, sino que sea cierta, ya que en los aspectos de mayor interés se justifican todas aquellas en gran parte de la creación del funcionamiento antes establecido. En cuanto a la función de producción de derechos de productividad, uno de los derechos fundamentales de los registros es la cuestión particular de la propiedad, ya que esta va a radicar dentro de la publicación de los derechos reales y derechos reales de dominio, y que posiblemente también hubiera de existir algún derecho de que se mantenga alguna producción que esta suscite ser difícil, y algunas otras cosas puede acceder al crédito y poner así en movimiento la economía. La función de compartimiento social. En los registros públicos son muy evidentes las cuestiones dentro de la economía, dentro de los países en donde toda aquella cuestión en donde sea de disminuir los créditos, disminuyan también aquellas operaciones hipotecarias y cuestiones de prendas y garantías mobiliarias, también cuestiones que sean asimismo de las cantidades de nacimiento, cantidades de divorcios inscritos en los registros civiles, y que estos ayuden al poder indicar si hay un comportamiento social en la inscripción de las entidades mercantiles civiles,